¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy nos tocó hablar acerca de algunos temas interesantes con relación a la asignatura de formación cívica y ética en el tercer año. Les mando un saludo, soy el profesor Alejandro Villagrana de la Escuela Secundaria número 12, Carlos Delgado López, de donde les enviamos, o les envío y parte de nuestra gran escuela, este, un saludo muy grande para todos los alumnos, para todos los compañeros docentes que le hayan pasado muy bien en el día del maestro, esperando también que se encuentren en perfecto estado de salud debido a esta contingencia. Y pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante para la formación de nuestros jóvenes adolescentes, en este caso o en específico en la asignatura de formación cívica y ética, este, dirigido para todos y cada uno de nuestros adolescentes. Pues, ¿cuál es el tema? El reconocimiento del voto de las mujeres, algo fundamental en nuestra vida política, en nuestra participación social, nuestra vida política y social, donde pues aquí vamos a plasmar un poquito o vamos a hablar un poquito de la historia de este voto tan importante para la sociedad, en específico para las mujeres, ya que se presentó en unos años donde, donde el hombre predominaba o dominaba mucho los aspectos políticos y la vida social. El aprendizaje esperado que se plasma en este tema, ya en el bloque número 4, identifica las características básicas de un Estado de Derecho democrático. Bueno, pues entender que nuestro derecho a la vida democrática pues debe de ser en completa libertad, sin presión alguna. Ya lo veremos un poquito más adelante de qué se trata. Pues ahorita contamos una breve historia de qué es este tema. Bien, aquí en el reconocimiento del voto de las mujeres, pues primero vamos a entender qué es un sufragio femenino, o qué es un voto, en este caso femenino. Pues hace referencia al derecho al voto ejercido por las mujeres y por lo tanto el derecho político constitucional a votar a los cargos públicos electos, así como ser votado. Bueno, nos dice que todas las mujeres tienen ese derecho a ejercer un voto, pero también a ser votadas. Ahorita en la historia, a continuación que vamos a manejar, contaremos dónde inició y cuáles fueron los primeros movimientos acerca de estos votos o sufragios de las mujeres, cómo empezó. Eh, Importantísimo para nuestra vida política y, y, y lo que acontece después. Por ahí en los hechos históricos de este sufragio femenino, donde apareció, en este caso, pues fue fuera de nuestras fronteras, fuera de nuestro país. En el mundo, comenzó en Francia, por allá en la época de la Revolución Francesa, gracias a movimientos feministas encabezados por una mujer, Marie Gauze, en 1971. Esta señora o esta mujer, desconozco si haya estado casada o por lo que representaba en aquellos años su estatus social. Esta mujer luchó durante un largo periodo en Francia, donde creó algunas leyes, un escrito en específico donde hacía referencia a que en todas las letras de los artículos en su constitución allá en Francia iba dirigida hacia los hombres o con aspecto de lectura hacia los hombres, pero no decía nada con referencia a una mujer, y ahí es donde empezó su lucha, donde ella empezó a hacer artículos
dirigidos un poco ya más a las mujeres, o sea, puso como quien dice los cimientos para que pudiera ser tomada la mujer en estos temas políticos eh, en aquellos años, en la Revolución Francesa. Desgraciadamente, bueno, puso los cimientos, pero desgraciadamente poco tiempo después fue degollada en la guillotina, ya que en aquellos años personas eran asesinadas de esa manera. Y pero dejó los cimientos. En el siglo XX, ya tiempo después, hubo movimientos en Inglaterra donde algún grupo de personas, en especial mujeres, inició una unión, un partido, no es como un partido, fue una unión política de mujeres, que puso mucho énfasis en los derechos de las mujeres, pero desgraciadamente tocó muy cerca de la Primera Guerra Mundial. Cuando aparece la Primera Guerra Mundial, esta unión política de las mujeres pues quedó en el olvido, simplemente quedó como también otro cimiento dentro de Inglaterra para ser tomadas en cuenta el derecho del voto a la mujer. Todo tiene que todo es relacionado con el voto. En 1918 en Inglaterra se concedió el derecho a votar a las mujeres. Ya pudieron hacer ejercer su sufragio, en este caso su voto. En 1919 en Alemania se les dio el derecho a votar. En Alemania fue una estrategia política, porque el país estaba en conflicto dentro de su propia política y necesitaban la ayuda de todas las mujeres que existían o que pertenecían a Alemania, y que sabían que iba a ser un voto a favor de la gente poderosa. En Canadá, hasta al año siguiente, bueno, en ese mismo año 1919, ya acá en el continente americano, se le da el sufragio, o se le da el permiso de voto a la mujer. En Estados Unidos, un año después, en 1920, también se le permite ejercer su voto, para que pudiera tener también derechos civiles. Es importantísimo esto de la mujer en Estados Unidos con sus derechos civiles. Eso fue una pequeña historia en cuanto al sufragio de la mujer en el mundo. Viene después en nuestro país, que es en el que nos interesa un poquito, o nos debe de interesar más. En México, el 17 de octubre de 1953, se aprobó el voto a la mujer dentro del mandato de Adolfo Ruiz Cortines, que era el actual, el presidente en esos años, que le dio el derecho al voto a la mujer. Nada más que él sabía que en ese año y al año siguiente no habría elecciones. Era un lapso de 2 años para que la mujer pudiera efectuar su voto. Sin embargo, pues fue hasta el 3 de julio de 1955, hace casi, ya 65 años, no 64, cuando las mujeres en México sufragaban por primera vez en una elección federal. Lo anterior derivado de la promesa de campaña que hiciera 2 años antes el entonces candidato presidencial Adolfo Ruiz Cortines. Era algo que él les había prometido y que de alguna manera lo cumplió, y pues puso un cimiento muy fuerte en la vida política de nuestro país, porque ya le dio el derecho, ya le dio obligaciones, ya le dio prestaciones, ya le dio derechos fundamentales a las mujeres. Es por ello que tuvieron que pasar 24 años para que se reconociera el sufragio de la mujer. Para 1979 México tuvo su primer gobernadora estatal en el estado de Colima. No le pongo el nombre de la ciudadana, porque pues eso lo vamos a buscar de tarea, ya para que ustedes, los alumnos, busquen el nombre de la mujer que tuvo ese privilegio de ser la primera mujer en tener un cargo público, en este caso pues una gobernadora. No es tan complicado.
esta vida de nuestro país trae muchas consecuencias. Hasta hace unos cuantos años, en 1996, se creó un código federal de instituciones y procedimientos electorales, el cual señala que los partidos políticos deben considerar en sus candidaturas, en las candidaturas de sus diputados y senadores, que no deben de ser mayores del 70% de hombres, que debe de haber un 30% de mujeres. ¿Qué es lo que conlleva eso? Que la mujer tenga más participación en nuestra vida política. ¿Cuál ha sido el resultado? Que ya hemos tenido varias candidatas a la presidencia de la República, que se supone que es el cargo más importante en cuanto a la vida política de nuestro país. Pues ya ha tenido dos contendientes, no sé si muy fuertes o muy débiles, eso ya depende de cada punto de vista de nosotros. Pero importantísimo, porque la mujer, yo soy de la idea de los que yo creo que seríamos mejor gobernados por mujeres que por hombres. Ya nosotros los hombres, en el caso de los políticos, ya tenemos mucha maña, ya tenemos mucho colmillo retorcido, ya estamos muy quemados, por así decirlo. No quiere decir que no haya diputados, senadores, gobernadores, presidentes que sean todos malos. No, hay unos muy buenos, tengo el gusto de conocer a algunos muy honestos, pero cada vez se pierde esa creencia, o se pierde ese respeto hacia ellos. Hay que pensar que en el mundo todavía sigue habiendo personas que desean una lucha por un mejor país, que hacen muy bien su trabajo. Como le digo, yo soy de los que creo que a lo mejor una mujer podría darle un cambio muy significativo a la vida política de nuestro país. Y pues eso conlleva entender que la mujer es importante en cualquier parte de nuestra vida. En otros lados en el mundo donde se inició estos movimientos, pues se dieron cuenta que un hombre depende mucho de la ayuda de la mujer. Por allá en la Primera Guerra Mundial se dieron cuenta que sin la ayuda de la mujer, el trabajo duro o escondido, que no era el cargar un arma, pues eran las mujeres, porque eran las mujeres las que atendían enfermos, daban de comer, bla, 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 y infinidad de ejemplos que podemos manejar. En nuestro país, en esos años, segunda pregunta de tarea, pues cómo era la vida de la mujer sometida por los hombres, donde el hombre decía qué hacer y qué no hacer en cuanto a la vida social, quién podía salir, quién no. Pues ya ahora, después del año 2000 o en estos años, pues la situación está cambiando mucho, ¿no? Ya ahora la mujer es la que muchas veces nos dice qué hacer y qué no hacer, o nos pone el ejemplo de hacer bien las cosas, y pues bueno, es parte de la vida, donde también la mujer necesita darse, o que le den su lugar como corresponde. ¿Qué es lo que vamos a encargar de tarea? Investigar el nombre de la primera gobernadora en nuestro país, en el estado de Colima, hacer un recuento en su cuaderno, anotar una pequeña historia. Usted le puede preguntar a su papá, a su abuelo, acerca de la vida política de nuestro país, si ellos recuerdan algún nombre de alguna diputada, de alguna senadora, de alguna mujer que haya hecho algo a favor de la política de nuestro país. Téngalo en consideración siempre, o cada uno de nosotros, en este caso maestros, amigos, abuelos, padres, tíos, tendremos una pequeña historia de muchos temas en específico. Ahora nos toca hablar del voto de la mujer. Otra pregunta es, ¿qué piensa usted, alumno o alumna, acerca del voto de la mujer? ¿Qué piensa usted del voto de la mujer? Otra pregunta, ¿usted qué propondría para que la mujer tuviera más poder en nuestro país? ¿Le gustaría o no le gustaría? Bueno, pues creo que eso es toda una pequeña historia del voto de la mujer. Les mando un saludo muy grande, soy el profesor Alejandro. Que tengan un muy buen día, y esperemos vernos muy pronto. Gracias, hasta luego.